Buenos días, familia, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Papi, feliz día por si acaso. Hoy nos levantamos con la duda de si era el día del padre o no era el día del padre. Y no queríamos hacer una felicitación así como medio forzada, pero ya el hombre nos obligó. ¿Qué tal si por un momento tú le dices a la persona que tienes a tu lado, qué lindo verte hoy? Y qué bonito te ves. No hay manera más eficiente en esta iglesia de hacerlo sonreír que de esa manera. Quiero contarles que esta serie o temporada que Dios ha soñado para esta iglesia en este tiempo ha sido una cosa espectacular para mí. Hablar de la fe es uno de los temas que más me apasiona. Y yo simplemente quiero que ahí donde esté, yo sé que ya oramos, pero podamos orar ahora. ¿Qué tal si cierras tus párpados ahí donde estás? Padre, te doy gracias, Dios, por este día. Gracias, papá, por lo que tú haces, Dios. Gracias porque tú no te limitas, Dios. Porque tus planes son más altos que los nuestros, Dios. Porque nuestras justicias, Dios, delante de ti son trapos de inmundicia, Padre. Gracias porque tú sueñas mucho más alto que nosotros, Dios. Y porque nos llevarás a donde nunca imaginamos, papá. Y sobre todo, como dice tu palabra, porque tu amor nos perseguirá por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que me acompañen al libro de Ezequiel, capítulo 37. Voy a leer el versículo 1. Hoy es de esas veces en las que Dios me movió a enseñar más que a predicar, así que les pido que, obviamente también predicar, pero como tal enseñar. Y hoy les pido que sus notas estén ahí súper filosas porque vamos a pasarnos por casi que toda la Biblia. Y vamos a leer el versículo 1 del libro de Ezequiel, capítulo 37. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo estar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviráis. Y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron con cada hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo a extremo. Este texto me encanta porque para mí ejemplifica lo que es caminar y andar en la fe. Hemos estado hablando de la fe. La enseñanza anterior fue espectacular, la manera en cómo se introdujo la temática de la fe. Dijimos y hablamos, según lo que dice la palabra, que la fe es la certeza de ¿qué? La convicción de ¿qué? Y miren que en este momento Ezequiel está en un lugar árido donde lo que sobresale es muerte.
Y me encanta la manera o la conversación que tiene Ezequiel con Dios en este momento, porque aquí demuestra cómo se activa la fe de este hombre y Dios hace un milagro a través de él sobre un montón de muertos. Dice la palabra que ahí estaban y que bueno, Dios lo llevó, el Espíritu lo llevó, me encanta eso, dice que el Espíritu lo llevó hasta allá y le hizo una pregunta. Y la pregunta fue, ¿estos huesos vivirán? Y él responde, pues, lo sabes tú. Así tú me preguntas, yo te digo que no, pero lo sabes tú. Y entonces Dios le da un mandato. Y el mandato es, profetiza. Y entonces le da la instrucción exacta de qué palabras debe decir. Y viene él, replica el modelo y ahora se encuentra con que hay un montón de personas con carne y hueso ahí parados o sobre la tierra, pero no hay espíritu, no hay vida sobre ellos. Y entonces allí Dios le dice, entonces profetiza, ta 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 ta. Y vemos cómo la Biblia nos narra cómo un milagro tan apoteósico sucede en este texto. Y podríamos pensar que todo ocurrió bajo el mandato de lo que Dios había dicho, pero ciertamente ejercitar la fe se trata de eso. Ejercitar la fe se trata de actuar sobre lo que Dios ha hablado y sobre lo que Dios ha dicho a nosotros. Más que lo que nosotros queremos, lo que está en el corazón del Padre. Y lo que está en el corazón del Padre solo lo conoceremos si habituamos, si andamos con el Padre. Me encanta porque aquí hay una conversación. Es un tú a tú. Ahí hay una conversación de como si fuesen dos personas hablando. Una tiene el poder y la otra tiene la obediencia. Y entonces cuando se juntan estas dos, ocurre el milagro de Dios. El poderío y la gloria de Dios se manifiesta a través de la obediencia de este hombre que solamente lanza las palabras creyendo que esto puede suceder. Porque él responde, solamente tú lo sabrás. Y entonces Dios le manda que profetice y él profetiza. Y ciertamente, cuando hablamos de fe, de pronto nos quedamos en cierta posición o en cierto estado en el que creemos, pero ya, estamos creyendo en algo y ok, ¿y qué? Y yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿cómo podemos hacer o qué debemos hacer como iglesia para movernos a tener una fe activa? Ciertamente la palabra de Dios dice que la fe sin obra es. Eso quiere decir que la fe no solamente es tener la convicción y la certeza, sino además de obrar y caminar en esa certeza y en esa convicción. Y por eso yo le preguntaba a Dios, ayúdame a centrar todo esto que has puesto en mi corazón, porque de hecho como grupo de jóvenes, Dios nos retó a sumarnos a toda la temática del año y hemos estado caminando y predicando y enseñando la misma temática que trabajamos aquí. Y cuando se venía esta temporada, yo me tomé el espacio y el tiempo y dije, Dios, por favor, háblame de la fe. Y me entregó un montón de cosas y espero que hoy podamos compartirlas. Y entre esas, Dios me entregó 3 cosas que necesitamos sí o sí para mantener una fe activa, para poder caminar en fe. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice la palabra: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Versículo 14, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que a Él le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Pero quiero centrarme en el versículo 14 y dice lo siguiente: estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que a Él, ¿qué dice ahí? Le agrada.
Eso quiere decir que una de las primeras cosas, o la primera cosa que Dios me entregó para mantener tu fe activa, es caminar en lo que a Él le agrada. Hay muchos deseos de nuestro corazón. Y puede que algunos sean egoístas. Y puede que tengamos tanta fe en ellos y tanta convicción en eso, pero en final quizás no es lo que Dios tiene para ti en este tiempo. Entonces entramos en un estado de frustración porque estamos pidiéndole a Dios y pidiéndole. Y llega un punto en que Dios nos ha dicho de 500,000 maneras: hey, hijo, eso no es lo que tengo para ti. No es lo que hay en mi corazón para ti. Y entonces, allí es cuando tenemos que estar afilados y apuntados a lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Nuestra petición debe estar más centrada en lo que le agrada a Él, más que en los deseos que nosotros tenemos. Y yo sé que es un poquito controversial esto que estoy diciendo, porque incluso el mismo Jesús lo vivió cuando estaba en ese estado de ansiedad extrema, estaba a punto de ser crucificado, y Jesús oró una famosa oración que todos conocemos, y Jesús dijo: Padre, si es posible, pero, y no la mía. Nosotros tenemos la libertad de acercarnos al Padre, a levantar nuestras oraciones. Pero cuando pedimos por su voluntad y lo que a Él le agrada, entonces Primera de Juan dice que Él nos concederá lo que le pedimos. Mateo 8, voy a leer en el capítulo 8, versículo 1, y dice: cuando descendió del monte, lo siguió mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: sí quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. ¡Qué oración, qué conversación tan tremenda! ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios: Dios, si realmente tú quieres que esto se dé para mí, que se cumpla? Y yo voy a ser un poquito seco con lo que voy a decir ahora, pero hemos entrado en una cultura, y lo voy a decir con mucho temor y con mucho respeto, de las declaraciones. A veces levantamos una oración declarando cosas que Dios no te ha prometido, y levantamos oraciones como: yo declaro que se hará, porque tú dices que en tu promesa todas son sí y amén. Sí, pero eso no lo prometió para ti. Y el leproso llega y te dice: Jesús, maestro, si tú quieres. Ese libro del capítulo 8, si ustedes lo leen completico, hay una carrandanga de milagros que Jesús hace. A mí me encanta ese capítulo, porque si tú quieres que tu fe se eleve, dice la palabra que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vete a Mateo capítulo 8. Desde el primer versículo hasta el último, Jesús se arrebata ese milagro. Es como estoy en promoción, 2 por 1, 3 por 4. ¿Quién quiere? Venga, que más pida. Aquí les doy. Pero me encanta que el primero que se nombra aquí es este leproso. Y me encanta la actitud con la que él llega. Porque le dice: Maestro Jesús, si tú quieres, por favor, límpiame. La respuesta de Jesús me encanta. Porque aquí Jesús dijo: ¿sabes qué? Si quiero, sé limpio. Me encanta esa respuesta. Me encanta esa respuesta. Y es posible que nosotros, como les estaba diciendo ahora, estemos centrando nuestras oraciones en deseos que son más personales que deseos que Él tiene para nosotros. Incluso puede que estemos levantando peticiones que hacen parte del reino de Dios, pero que quizás tampoco Él tenga contigo. La palabra de Dios dice que algunos hemos sido llamados a ser pies, otros hemos sido llamados a ser ojos, otros hemos sido llamados a ser manos. Y quizás tú estás deseando con todo tu corazón sumarte a la obra de Dios, pero te frustras porque has intentado hacer algo en tus fuerzas y Dios te está diciendo: espérate, es que mis herramientas son estas. Quiero que camines sobre esto. Santiago capítulo 4, versículo de 1 al 3,
dice lo siguiente: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo por su lucha, por esa lucha, y les hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque le piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. ¡Qué tremendo esto! Me parece tremendo. Y más nombrarlo en una temporada en la que hablamos de fe. Porque creemos, y en parte es cierto, que la fe debe ser completamente ciega. Que tus ojos deben estar puestos en lo que sea que deseas y manifestarlo, como decimos ahora, o vibrar, yo no sé cómo lo piensen ahora. Tan cerca o con la frecuencia para poder alcanzarlo. Y estás allí batallando y ciertamente hay que batallar, hay que accionar. Pero quizás los deseos con los que estás levantando tu oración son deseos que traen tu propia satisfacción. Ahora, esto es un terreno complicado, porque podemos meternos en terrenos que son un poquito más controversiales o un poquito más delicados. Por ejemplo, yo les voy a dar a manera de testimonio. Cuando mi abuelita parte de la presencia de Dios, yo estaba fuera de la ciudad. En el momento en que ella entró en un estado crítico. Y el Señor a mí me dijo que se la iba a llevar. Había un propósito en eso. Y mi oración en ese momento dejó de estar centrada en que ocurriera un milagro que Dios no iba a hacer y empezó a estar centrada en que nosotros pudiéramos disfrutar del propósito de Dios en su vida en ese tiempo que tenía con nosotros. Y ciertamente lo pudimos hacer. Me encanta porque mi mamá nos contaba que una semana antes de su muerte entró en un estado de lucidez. Ella llegó a un punto en que no estaba consciente de sí misma y una semana antes, justo antes, entró en un estado de lucidez. Y le cuenta a mi mamá que tuvo un sueño en que caminaba con Jesús y que Jesús le decía que su muerte era la cruz del cáncer para nuestra familia y que con ella la maldición del cáncer se iba a acabar. Cuando yo escuché eso, yo honestamente sentí paz en mi corazón. Me dolió la muerte de mi abuela, un mundo. Y aún cuando la recuerdo, se me aguan las paletas. Pero el propósito que Dios tenía con ella en ese momento para con nosotros era algo diferente a lo que nosotros estábamos deseando. Y aún así pudimos recibir de su amor, su gracia y su poder justo en ese momento. No te estoy diciendo con esto que ahora si tú tienes un familiar enfermo va a morir. No me confundan. No quiero que salgan de aquí pensando y diciendo, imagínate que fue una iglesia donde un peladito empezó a decir que todo el mundo se iba a morir de cáncer. No, espérense. Desato esas palabras en el nombre de Jesús y ahora en el nombre de Jesús oramos en contra de toda enfermedad sobre esta iglesia. Y creemos en la sanidad que trae el cuerpo del Espíritu de Jesús. El cuerpo de Jesús, perdón. Pero hay cosas, hay momentos en los que Dios que está dictaminando, está mostrando un camino y lo mejor que podemos hacer con nuestra fe es caminar sobre ella. Cuando los discípulos estaban sobre la barca, había una tormenta y Jesús no estaba con ellos. Dice la palabra que se acercó caminando en medio de la tormenta y los discípulos tuvieron miedo porque creyeron que era un fantasma. Eran como las 3 de la mañana. Dice la palabra que era aproximadamente la 3ª o la 4ª hora. Y había que tronco de tormenta y la gente, ¡ay, un fantasma! Y Pedro dijo, no, espérate, se parece que es como Jesús. Y Jesús le dice, si de verdad crees, ven, camina hacia mí. Y dice la palabra de Dios que Pedro bajó sobre las aguas y caminó hacia donde Jesús. Llegó a un punto donde su fe no fuera suficiente y se hundió. Y dice la palabra que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Dice la palabra, ¿por qué dudaste de mí? Porque nuestra fe debe estar más sujeta a lo que significa y lo que ha hablado Jesús a tu vida, a lo que tú quieras. Pero te cuento una historia mejor o una parte más bonita de esa misma historia. Él fue el único discípulo que puede decir que caminó sobre las aguas. El resto no lo hizo.
porque no caminaron en lo que Jesús les había dicho. Y solo hay una manera de conocer lo que Jesús quiere para tu vida. Y te la voy a resumir en una palabra: intimidad. Si tú realmente quieres conocer qué es lo que Dios tiene para ti, debes intimar con Él, debes acercarte a Él, escucharlo a Él. Si no lo haces, créeme que va a ser muy difícil. Dios se puede glorificar en tu vida. Dios puede utilizar una situación. Dice la palabra en el libro de Job, capítulo 1, que mientras estaba en una reunión con todos los ángeles, dice que se acercó el diablo y hablaron sobre un hombre que Dios tenía mucha estima, se llamaba Job. Y dice la palabra que él permitió que el diablo lo zarandeara, matara a sus hijos, le pusiera lepra, lo dejara en bancarrota. Pero al final de todo esto, Dios utilizó esta situación para glorificarse en su vida y para realmente confrontarlo en su convicción de fe en Él. Porque al final del texto del libro de Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dice la palabra que justo después de esta oración, entonces Job recibió 3 veces más de lo que había perdido. Nuestra fe no debe estar puesta en lo que de oídas habíamos oído, sino en lo que ahora vemos con Él. Dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 14, dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Voy a darles el contexto de esto. Jesús acaba de ser guiado por el Espíritu al desierto para que fuese tentado por Satanás. Eso lo dice la palabra de Dios, así tal cual lo dice. Y justo después de eso, cuando él tiene esa conversación que ya hemos compartido y que muchos conocemos, donde el diablo le dice: si eres el hijo del hombre, haz que esta piedra se convierta en pan, si eres el hijo del hombre, arrodíllate delante de mí y te daré todo esto, lo que puedes ver, hasta el final en que Jesús le dijo: a mi hijo, o sea, la palabra de Dios dice que solamente podrás servir a tu Dios, así que lárgate de aquí. Literalmente así lo dice. Algunas interpretaciones dicen: lárgate. Dice la palabra que se va, regresan unos ángeles y lo acompañan. Justo después de esto empieza el ministerio de Jesús. Y dice la palabra en el versículo 14 del libro de Lucas, versículo 14 del capítulo 1 del libro de Lucas. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y hay una diferencia. Capítulo 4. Sí. Hay una diferencia en ser guiado por el Espíritu, movido por el Espíritu, y otra gran diferencia en estar empoderado en el Espíritu. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, el Espíritu te mueve a una circunstancia. En el libro de Ezequiel habíamos leído que el Espíritu lo había guiado hasta ese punto. Y ahora en esta conversación o en este texto, la palabra dice que el Espíritu guió a Jesús al desierto. Pero cuando Jesús vence con la palabra a Satanás, entonces Él está empoderado en el Espíritu. Y dice la palabra de Dios que Él regresa en el poder del Espíritu y extendió su fama por toda aquella región y enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Versículo 16: fue en Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era de costumbre. ¿Cómo era de qué? ¿Cómo era de qué? Costumbres. Jesús tenía costumbres. Y una de esas era ir a la sinagoga. ¿Saben qué es la sinagoga? Puede que sí, es la iglesia, pero ciertamente en las sinagogas se resolvían asuntos políticos. Además, eran los lugares donde se literal enseñaba sobre la palabra. Y Jesús tenía como costumbre ir a las sinagogas a estudiar la palabra. Cuando Jesús era pequeño y se perdió en medio de la caminata que estaban haciendo, dice la palabra que su madre lo encontró en la sinagoga estudiando la palabra de Dios. Desde pequeño Jesús estaba estudiando la palabra de Dios y tenía por costumbre reunirse el día designado
para estudiar la palabra de Dios. Es decir, Jesús se congregaba. ¿Cuántos de nosotros negociamos congregarnos? Esto es lo que Jesús hacía. Jesús se congregaba. Y sigue diciendo, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Estoy viendo la Nueva Versión Internacional. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Estaban esperando para ver qué iba a decir Jesús. Y él comenzó a hablarles y les dijo lo siguiente: hoy se cumple esta escritura en presencia de todos ustedes. Estaba leyendo lo que decía el libro de Isaías, pero me encanta lo que dice en el versículo 19. Dice: a pregonar el año del favor del Señor. Perdón, versículo 20. Y dice: luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante. Pero dice que enrolló ¿qué? ¿Enrolló qué? Jesús leía la palabra de Dios. Jesús conocía cuáles eran las promesas, cuáles eran las cosas que Dios había dejado allí. Jesús caminó sobre la profecía que había dado el profeta Isaías. ¿Y sabes qué pasó justo después de todo esto? Se cumplió literal lo que había escrito allí el profeta, lo que había inspirado el corazón del profeta. Jesús, a partir de ese momento, empezó a anunciar buenas noticias a los pobres. A partir de ese momento fue enviado a proclamar libertad a los cautivos, a liberar endemoniados, a dar vista a los ciegos. ¿Se acuerdan del hombre que pidió que se le recubriera la vista y Jesús cogió barro y saliva y se lo puso en los ojos y le dijo: ve y lávate tal? Cosas que hace Jesús. ¿Nunca se han preguntado por qué él le echó saliva? No, ok, sí, está bien. Porque te pido ser sano de lepra, ser sano. Y bueno, pudo hacer así con el ciego, tuvo que echar la salida. Eso era un cuento, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y Jesús dice, con sus pantalones bien puestos, que en medio de la sinagoga, en medio de sabios de la palabra, todo el mundo mirándolo, y les dice: a partir de hoy se cumple esta palabra en presencia de todos ustedes. Porque Jesús caminaba en lo que le agradaba al Padre. Jesús conocía su propósito. Jesús conocía a qué iba a ser llamado, a qué fue llamado a la tierra. Entonces podía ejercitarse en lo que el Padre había dicho, caminar sobre ellos y producir milagros. Cuando hablan con Jesús, Jesús les dice en un texto, ahora no recuerdo bien dónde es, dice: yo solamente digo las palabras de mi Padre. Cuando le preguntan que si conocerán a Dios, y Jesús les dice: ya he conocido a Dios y me conocen a mí. Y luego sigue diciendo: yo solo digo las palabras de mi Padre. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Jesús caminaba sobre las palabras que el Padre había derramado sobre su vida. Entonces podía ejercitarse en eso. Marcos capítulo 11, versículo 23 dice: de cierto les digo que cualquiera que diga en este monte: quítate y arrójala al mar, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, él se lo dará. Segundo punto, y voy a acelerar porque me detuve mucho en el primero. Lo segundo es que debes creer lo que Dios ya te prometió como si ya te lo hubiese dado. Debes tener tu convicción y lo que definimos como fe, la certeza de qué. ¿La convicción de qué? Debes creer y tener la convicción que Dios ya lo hizo.
Me encanta cómo Jesús respondía a muchas peticiones. Jesús respondía, hecho está. Hablaba en presente, pero colgadito. Hecho está. Eran las respuestas de Jesús. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice lo siguiente. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol del día anterior y exclamó. El contexto es que pasaron cerca de un árbol, no daba frutos y Jesús ordenó que diera fruto, que no dio fruto y al final terminó diciéndole al fruto, no vas a dar más fruto porque no diste fruto y no dio más fruto. Y dice la palabra, Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, rabí o maestro, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Y entonces Jesús le dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. ¿Ninguna qué? En el corazón. Les digo a ustedes, ustedes pueden orar por cualquier cosa si creen que la han recibido y será suya. Me encanta cómo termina y dice, pueden orar por cualquier cosa si creen que ustedes la han recibido. Porque aquí remarcamos lo que estábamos diciendo en el texto anterior. Jesús primero te dice, ten fe en Dios. Y luego cree en lo que has recibido. Pero no dudes en tu corazón, sino que cree en eso, como si ya lo hubieses recibido. Y Jesús les dice, oren así. Cuando oren, háganlo así. Y saben que orar, para nosotros orar puede ser tener una conversación con Dios, levantar una súplica, como lo define la RAE, pero ciertamente Jesús habla con sus discípulos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 15, y les enseña a orar. Y voy a leerles la oración que Jesús le enseña a sus discípulos, el famoso Padre Nuestro. Se lo voy a leer en una interpretación de la palabra, una versión que se llama La Pasión, es una versión que está en inglés. Y dice así, oren así, nuestro amado Padre que mora en los reinos celestiales, que la gloria de tu nombre sea el centro en el que giren nuestras vidas. Manifiesta tu reino y que se cumpla tu propósito en la tierra, así como en el cielo. Te reconocemos como nuestro proveedor de todo lo que necesitamos cada día. Perdónanos los errores que hemos cometido, así como nosotros mismos perdonamos a los que nos han hecho mal. Rescátanos de cada vez que enfrentemos tribulaciones y líbranos del mal, porque tú eres el Rey que gobierna con poder y gloria por siempre. Amén. Me encanta cómo la interpretación de la Pasión lo dice, porque incluso justo antes Jesús les dice, no oren como oran los religiosos, que repiten y repiten, sino que oren con convicción y les enseña la oración. Y me encanta cómo lo dice así, porque incluso cuando lo leemos nos hace como ese cierto choque, porque si nos decimos el Padre Nuestro, aquí todo el mundo es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Ahora ninguno se sabe el Padre Nuestro. Pero bueno, en fin. Así es como Jesús enseña a orar a sus discípulos. Pero me encanta cómo lo dice esta interpretación al principio, que dice lo siguiente, nuestro amado Padre que moras en los reinos celestiales, que la gloria de tu nombre sea el centro en el que giren nuestras vidas. Manifiesta tu reino y que se cumpla tu propósito en la tierra, así como en el cielo. Y en este texto, o en esta interpretación o versión, Jesús pone la gloria, el poder y la voluntad del Padre incluso por la de Él. Porque antes de incluso pedir por provisión o por perdón, Jesús le dice al Padre y les enseña a sus discípulos, oren así, que tu reino se establezca en la tierra. Yo sé que es un poquito chocante lo que puedo estar enseñando esta mañana, pero quiero que tengan la convicción en su corazón de que si Jesús les ha dado una promesa, Jesús la cumplirá si ustedes caminan en eso. Ojo, si ustedes caminan en eso. Dice la palabra de Dios, ¿quiénes son los que me aman?
los que obedecen mi palabra. Y usualmente relacionamos la fe con un concepto o con un poder que relaciona nuestro poderío encima de Dios. Le decimos a Dios que tiene que hacer como nosotros queremos. Incluso levantamos oración como esta. Y yo sé que alguna vez todas la hemos levantado. Señor, yo sé que lo que te voy a pedir está como complicado. Pero si tú me lo concedes, yo te prometo que voy a ir todos los domingos a la iglesia. Que voy a orar todos los días. Que voy a no sé qué. Y anteponemos nuestros deseos ante la voluntad de Dios. Cuando Jesús te está diciendo, cuando oren, oren así. Que tu gloria sea el centro por el cual pivotea, gira mi vida. Y eso es lo que está diciendo el Padre. Con más razón hay una esperanza en la gloria y en la promesa de Dios que si Dios te prometió algo, Él lo hará. Si Dios te prometió que va a proveerte, Él lo hará si caminas en eso. Si Dios te prometió que encontrarás sanidad, Él te la dará. Si Dios te prometió que tu familia va a servir a Dios, Él hará que tu familia llegue a sus pies. Es el deseo de su corazón. Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Pero iglesia, por favor, que estemos seguros, que tengamos la certeza, la convicción de que Él nos las prometió. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así le pasó se me escapó el nombre. El que no quería ir a predicar, se lo tragó un pez y lo dejaron a Jonás. El hombre no quería. No quería. Y al final se lo tragó un pez y lo escupió allá. Parece como complicado, pero a veces con Dios es fácil caminar con Él cuando creemos, como en esa frase que dice la mamá o el papá de uno cuando uno es pelado, es medio adolescente y quiere hacer lo que a uno se le da la gana. Me acuerdo que una vez mi mamá me dijo esa frase: mientras tú vivas en esta casa, se hace lo que yo. Y mientras tú camines con Jesús, se hace lo que Él. Pero entonces ten fe. Porque dice la palabra que cuando Jesús abrió el libro, se cumplió la promesa que decía en el Antiguo Testamento de que habría libertad, de que habría sanidad, de que había provisión. Hay una promesa para ti. Mi enseñanza no es para que entonces salgas aquí con temor. Ojalá dice, ya no sé ni en qué creer. Sino para que realmente afiles tu fe a lo que Dios tiene para ti y entonces puedas caminar en ello. Y por eso el tercer paso que quiero contarles o que quiero compartirle es: hay que dar pasos de fe. El primero es conocer lo que el Padre quiere. El segundo es creer que ya lo recibimos. Y el tercero es caminar en lo que el Padre nos ha dicho. Literal, actuar. Porque la fe sin obra es. Así es. Dice la palabra de Dios en Mateo 8, versículo 5. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado con terribles dolores. Y Jesús le responde: iré a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales y superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo harán. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y les dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta
en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en las fiestas en las fiestas del reino del cielo. Versículo 12. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, miren esto, muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad del fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces les dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Me encanta porque dice la palabra que muchos israelitas, para los que se preparó el cielo, no entrarán al reino de Dios. Quiero que tengas la convicción de algo. El cielo está preparado para ti. Juan en el libro de el libro de Juan, el capítulo 12, ¿cierto? El de Juan 14. Dice la palabra de Dios que en el hogar del Padre hay lugar más que suficiente. Que si no fuese así, ¿acaso les diría que voy a prepararle un lugar? Hay una habitación en el reino con tu nombre. Pero quiero que tengas la convicción de que si no caminas en tu fe, probablemente nunca puedas abrir esa puerta. Y entiendo que mi enseñanza de hoy ha sido un poquito pesada. Y oré mucho al Señor para que me diera la sabiduría para poder compartir lo que el Espíritu Santo me estaba hablando, pero tengo la urgencia en mi corazón de que al principio de esta temporada en la que nuestra fe va a ser activada, en la que nuestra fe va a ser elevada, en la que vamos a ver milagros, en la que vamos a ver promesas cumplidas de Dios, tengo el dolor y el ardor en mi corazón de que mi iglesia, su pueblo, realmente crea en las palabras del Padre y en el Padre más que en lo que eso trae. ¿Sabes por qué? Porque quizás tú puedes empezar a dar pasos de fe. De pronto estás como medio cansado de tu moto, de tu carro, y dices como que ya es hora de cambiar de carro, ¿no? La palabra de Dios dice que todo lo que mis pies pisaren, y llegas al concesionario y pisas el carro así, Señor, esto es para mí, y estás más endeudado que 5 endeudados. Eso en ese caso. O de pronto en tu corazón quieres tener cerca a una persona que Dios ha obrado apartarte un tiempo para encontrarse contigo y estás aferrado a eso. Y de pronto no es lo que Dios tiene para ti. Por eso, para actuar, para caminar en la fe, hay que creer en lo que Él nos ha dicho. Y este romano llega y reconoce primero la autoridad de Jesús. Dice, yo estoy bajo la autoridad de muchos y debajo de mí hay otros. Y yo sé que si yo digo, ven, ellos vendrán. Y si yo sé que si yo les digo, vayan, ellos irán. Así que si tú solo dices que sea sano, Él será sano. Me encanta porque Él hace todos los pasos. Llega, hace la petición, tiene la conversación, le pide y Jesús le dice, sí, lo voy a hacer. Pero no solamente eso, sino que reconoce la autoridad y reconoce la palabra de Dios, el poder de Dios. Y le dice, si tú solo lo dices, yo sé que Él será sano. Y en este punto me quiero detener un momento para hacer abiertamente un reconocimiento a ciertas personas que Dios ha inspirado en el corazón, ha hablado a su corazón, para que nosotros que estemos aquí, yo quiero que ahora tú pienses en la persona que en algún punto te invitó a este lugar. Y te pido que lo pienses porque yo me meto en la cabeza y digo, caramba, este romano debía amar mucho a su siervo para ir hasta donde Jesús y decirle, mi hermano, por favor, sánamelo. Se me está muriendo, por favor. No sabemos qué pasaba en su casa, no sabemos si ese día no hicieron aseo, no sabíamos si ese día la casa estaba patas para arriba, pero dice, no soy digno de que vayas a mi casa. Y él solo necesitaba creer que él iba a lanzar la palabra. Y sabes que hay muchas personas que están en este lugar, que hoy su fe puede estar creciendo solo porque tú estés sentado aquí.
Que tú estés sentado aquí es el cumplimiento de la palabra que Dios le ha dado a otros. Yo he visto cómo los pastores de esta iglesia, de esta casa, han estado arrodillados orando por cada uno de ustedes como estos romanos. Como este romano. Y quiero que sepan que hay personas que tienen su fe activa y que están caminando en pos a ustedes también. Que se vale creer en que en comunidad lo podemos hacer. De que la fe entre todos puede levantar según la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que si están dos o más, ahí estaré yo. No es que si está uno menos, no va a estar. Pero me imagino que cuando hay una comunidad, Dios se siente como bacano, como en tu cumpleaños. Que la gente va a tu casa a comer en tu casa. No, yo no entiendo eso, pero bueno, en fin, la gente va a tu casa a comer en tu casa. Algunos van nada más por la comida, pero tú ese día te sientes espectacular. Por algo Jesús, Dios quiso que nos congregáramos. Porque el poder de la fe colectiva en la voluntad de Dios acelera los tiempos. ¿Sabes por qué? Porque entre nosotros nos limamos. Y lo que hacía falta para que el Padre soltara la mano, entonces un hermano tuyo puede llegar y decirte: hey, yo estoy para ti. Oremos juntos. Levantémonos juntos. Y yo he visto cómo personas de este lugar se han ido y cómo las mismas personas que les estoy hablando las he visto también arrodilladas en este lugar, orando por aquellos que se han ido. Y quiero que tengan la convicción de que en esta casa hay alguien que está orando y hablando al corazón del Padre por ti. Voy a terminar con el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, y dice: Jesús da una palabra sobre la oración. Un día Jesús enseñó a los apóstoles a seguir orando y nunca detenerse ni perder la esperanza. Compartió con ellos esta ilustración. En cierta ciudad había un juez, un hombre de piel gruesa. Esta versión que estoy leyendo es la misma versión La Pasión, por eso tiene esta traducción, pero realmente dice que era un hombre que no creía en Dios. Y sin temor a las opiniones de los demás, y en esa misma ciudad había una viuda pobre que seguía suplicándole al juez: concédeme justicia y protégeme de mi opresor. Él ignoró sus súplicas durante bastante tiempo, pero ella siguió insistiendo. Finalmente, él se dijo a sí mismo: esta viuda sigue molestándome, exigiendo sus derechos, y estoy cansado de escucharla. Aunque no soy un hombre religioso y no me importa la opinión de los demás, la libraré de mí al responder sus reclamos por justicia y gobernaré a su favor. Entonces ella me dejará en paz. Jesús continuó diciendo: ¿escucharon lo que dijo el juez impío, que respondería a su solicitud persistente? ¿No saben que Dios, el verdadero juez, concederá justicia a todos sus elegidos que claman a Él día y noche? Él derramará su espíritu sobre ellos. Él no tardará en responderles y darles lo que pidan. Dios dará justicia rápida a aquellos que no se rinden. Así que oren siempre, esperando siempre de la misma manera que la viuda. Aún así, cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará este tipo de fe inquebrantable en la tierra. Y Jesús confronta a sus discípulos con este pasaje. Y por eso termina diciendo: ¿será que cuando regrese habrá gente con tanta fe como esta? Y dice la palabra de Dios que esta viuda va donde el juez y le dice: por favor, obra en justicia. ¿Obra en qué? Ella estaba pidiendo lo que era justo, lo que le correspondía. Pero como el juez no le importaba 3 chorizos lo que pensara la gente ni Dios, decidió ignorarla. Pero la persistencia de ella en lo que era justo, en lo que tenían para ella, hizo que el juez, al final de todo, obrara a su favor. Y en este texto no vamos a decir que Dios no es que está como ese juez, porque justamente dice que si acaso escuchamos lo que dijo el juez impío, ¿cómo Dios no obrará en justicia para nosotros? Y quiero decirte algo: lo que Dios ha prometido a tu vida
obrará en justicia a tu vida si eres persistente. Porque la fe activa, la fe que se mueve, la fe que actúa, no es una fe que solamente dura un segundo. Debes persistir, insistir hasta conseguir. Es una frase que siempre me repito. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando Él decida cumplir su palabra en ti, que lo hará si obedeces sus mandatos, entonces en el tiempo perfecto entenderás por qué sucedió. Y dirás, gracias a Dios, porque fue ahora y no fue antes. Quiero que nos pongamos en pie, iglesia, si puedes, por favor.